Mi ex quiso recuperar a la hija que abandonó, pero ya era demasiado tarde. No sabía que la palabra hogar podía significar tantas cosas distintas hasta que lo perdí y tuve que construirlo otra vez desde cero. Me llamo Aarón, tengo 36 años, y si alguien me hubiera dicho hace una década que mi vida acabaría girando en torno a una batalla legal por la custodia de mi propia hija, probablemente me habría reído. Pero la vida tiene un sentido del humor cruel, te pone a prueba justo cuando crees que ya aprendiste la lección. Conocí a Samantha cuando ambos teníamos 23. Ella era brillante, impulsiva, con esa energía que te hace sentir que el mundo puede moverse más rápido si la sigues. Nos enamoramos con la torpeza de los que creen que el amor es lo único que importa. Cuando me dijo que estaba embarazada, el miedo me golpeó al mismo tiempo que una extraña sensación de propósito. No tenía mucho, un empleo medio estable en una tienda de autopartes y un pequeño apartamento, pero tenía ganas de hacer las cosas bien. Nos casamos en un juzgado de paredes amarillas con testigos prestados y promesas que creímos eternas. El embarazo fue complicado, las hormonas, los nervios, el dinero que no alcanzaba. Pero el día en que nació nuestra hija, Emma, todo pareció valer la pena. Recuerdo sostenerla por primera vez y pensar que podía morir tranquilo. Pero la realidad no tarda en romper los espejismos. Samantha cambió después del parto. No físicamente, sino en algo más profundo, como si de pronto la maternidad le pesara más de lo que estaba dispuesta a cargar. Yo trabajaba dobles turnos, tratando de cubrir los gastos del alquiler, la guardería, los pañales, todo. Y aunque me partía el alma dejar a Emma dormida cada noche mientras salía al segundo trabajo, creía que el sacrificio era temporal. Solo que para ella no fue suficiente. Empezó con reclamos sutiles. Nunca estás aquí. Siempre estás cansado. Ya no somos una pareja, somos dos padres agotados. Yo trataba de explicarle que todo lo hacía por ellas, que las horas extras eran para construir un futuro, pero cada vez que hablábamos parecía que hablábamos idiomas distintos. Hasta que un día dejó de hablarme por completo. Fue un jueves cuando la encontré empacando sus cosas. Emma tenía apenas 2 años. No puedo más, Aarón, me dijo, sin mirarme. No quiero esta vida. ¿Y qué vida quieres? ¿Una sin tu hija? Le respondí, incrédulo. Solo necesito respirar. Y se fue. No hubo reconciliación, ni lágrimas, ni promesas. Solo silencio. Durante un tiempo esperé que regresara, que apareciera en la puerta diciendo que había cometido un error. Pero los meses pasaron y no lo hizo. La rabia vino después. Luego la resignación. Y finalmente, la aceptación. Yo iba a criar a Emma solo. Fueron años duros, pero también años que me formaron. Aprendí a trenzar el cabello, a preparar desayunos con caritas sonrientes, a asistir a festivales escolares sin compañía. Y aunque la gente me miraba con lástima, yo me sentía afortunado, tenía a mi hija, y eso bastaba. Pero la vida, por alguna razón, siempre te da segundas oportunidades cuando menos las esperas. Conocí a Elisa en una reunión de padres en la escuela. Ella también era madre soltera, con un niño de 5 años llamado Max. No hubo amor a primera vista, sino algo más valioso, compañía. 2 personas cansadas que entendían lo que significaba remar contra la corriente. Con el tiempo, el afecto se volvió cariño, y el cariño, amor. Nos casamos 3 años después. Elisa amaba a Emma como si fuera suya, y yo amaba a Max con la misma devoción. Por primera vez en mucho tiempo, la vida se sentía estable, completa, casi perfecta. Emma tenía 13 años, Max 8. Yo trabajaba como coordinador de mantenimiento en una compañía eléctrica y Elisa había logrado abrir su propio negocio de repostería. Teníamos una casa modesta, pero llena de risas, tareas escolares y olor a pan recién hecho. Era la clase de felicidad tranquila que uno teme mencionar por miedo a arruinarla. Y quizás por eso no vi venir la tormenta. Un lunes cualquiera, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana de la cocina, llegó la carta. Un sobre grueso, con membrete judicial y mi nombre completo en letras negras. La abrí sin pensar. Dentro, una demanda. Samantha Reynolds, mi exesposa, la mujer que no había visto en más de una década, estaba reclamando la custodia compartida de Emma. Por un momento, sentí que el aire se me iba. Elisa me encontró con la hoja temblando entre las manos. ¿Qué pasa, Aarón? Volvió, dije, apenas en voz baja. Volvió y quiere llevársela. No imaginaba entonces que esa hoja de papel sería el inicio del periodo más oscuro de mi vida. Que detrás de esa demanda venía algo mucho más devastador,
la intrusión de una desconocida en la vida de mi hija, la manipulación emocional, los conflictos familiares, y eventualmente, la policía en mi puerta. Pero en ese momento solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo alguien que renunció a ser madre podía tener el descaro de volver para reclamar lo que otros construimos? Y, más importante aún, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger la paz que tanto me costó conseguir? Actualización 1. Las primeras semanas después de recibir la demanda fueron un torbellino de citas con abogados, correos, documentos y noches sin dormir. El papel decía que Samantha buscaba restablecer una relación significativa con su hija biológica y que su situación emocional y económica actual le permitía ejercer adecuadamente sus deberes maternos. Palabras bien redactadas, frías, carentes del contexto más importante, ella había desaparecido durante 11 años. Mi abogado, un hombre mayor de voz tranquila, fue directo. Tiene derecho a solicitar la revisión, Aaron. El juez decidirá si hay base para ello. ¿Base? Le respondí, exasperado. ¿Qué clase de base puede tener alguien que abandonó a su hija cuando apenas hablaba? Lo sé, pero la ley no siempre mide con el corazón. Cuando se lo conté a Emma, su reacción fue una mezcla de enojo y miedo. Estábamos en la sala, la televisión encendida sin sonido. ¿Ella qué? Preguntó, incrédula. Quiere verte, amor. Dice que quiere ser parte de tu vida. ¿Después de todos estos años? ¿Ahora? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No la necesito, papá. No la conozco. Intenté abrazarla, pero se apartó. No quiero verla. Si aparece, me voy de casa. No supe qué decir. Porque una parte de mí quería protegerla de todo eso, y otra sabía que tarde o temprano la realidad iba a alcanzarnos. Elisa trató de mantener la calma. Pero esa noche, en la habitación, su serenidad se quebró. No puedo creer que esto esté pasando, Aaron. Después de todo lo que hicimos, me miró con los ojos húmedos. Es nuestra familia. Lo sé. Pero si la ley decide que tiene derecho a verla, no podremos impedirlo. ¿Y si Emma no quiere? Entonces haremos todo para que respeten eso. El primer encuentro con Samantha fue en la corte familiar, en una sala pequeña y aséptica. Entró con un vestido beige y una sonrisa estudiada, como si fuera la víctima en una película. Su abogado habló primero, describiéndola como una mujer que ha trabajado en su desarrollo personal y que solo busca el bienestar de su hija. Yo escuchaba en silencio, con las manos apretadas bajo la mesa. Cuando fue mi turno, el juez me preguntó si consideraba que el contacto sería perjudicial. Sí, su señoría, dije con la voz más firme que pude. Emma no la recuerda. Su presencia sería confusa y emocionalmente dañina. Samantha bajó la mirada, fingiendo tristeza. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo más: control. El mismo control que usó años atrás para desaparecer sin dejar rastros, y ahora para volver como si el tiempo no contara. La corte decidió permitir visitas supervisadas mientras se evaluaba el caso. La primera fue un desastre. Emma no quiso bajarse del auto. Papá, no quiero entrar. Sé que no quieres, pero no podemos ignorar la orden. Estaré contigo todo el tiempo, ¿ok? A regañadientes, accedió. Cuando entramos a la sala de visitas, Samantha ya estaba allí, con un ramo de flores en las manos y una sonrisa nerviosa. Hola, cariño. Soy mamá. Emma la miró fijamente. No tengo mamá, respondió, sin levantar la voz. Y se giró hacia mí. Podemos irnos ya. El silencio que siguió fue insoportable. Samantha soltó el ramo sobre la mesa, las flores se deslizaron hasta el suelo. Aaron, ¿esto es lo que le has enseñado a decirme? Dijo, alzando la voz. Yo no le enseñé nada. Solo le di la verdad. Un oficial intervino para calmar la situación. Y así terminó la primera visita, con lágrimas, acusaciones y una niña que solo quería volver a casa. Esa noche, Elisa preparó chocolate caliente para Emma. Se sentaron en el sofá, juntas, sin decir mucho. Yo las observaba desde el pasillo. Era una escena sencilla, pero tenía algo sagrado, la familia real, la que se construye con presencia, no con promesas rotas. Durante semanas, Samantha insistió. Llamadas, mensajes, cartas dirigidas a la escuela, incluso se presentó una vez en la salida de clases. Tuve que llamar a la policía para pedir que la alejaran del perímetro. No puede seguir acosándonos, le dije al oficial. Tiene una orden temporal de contacto, respondió él. Pero si sigue apareciendo sin aviso, puede presentar cargos por hostigamiento.
Emma lloró esa noche. Papá, ¿por qué no me deja en paz? Porque no sabe lo que hace, mi amor. Pero no te preocupes, no voy a dejar que te lastime. La tensión en casa empezó a crecer. Elisa intentaba mantenerse fuerte, pero podía sentir su agotamiento. Esto nos está rompiendo, Aarón, me dijo una madrugada, con la voz baja. Max está nervioso, Emma tiene miedo de ir a la escuela, y yo no sé cuánto más podremos aguantar así. Le tomé la mano. Vamos a salir de esto. Te lo prometo. ¿Y si no? Susurró. ¿Y si la corte le da razón? Entonces pelearemos otra vez. Las audiencias continuaron. Samantha empezó a pintarse como la madre redimida, con historias sobre terapia, estabilidad financiera y deseos de reconciliación. Su abogado intentó usar mi negativa como argumento para demostrar alienación parental. Pero cada vez que el juez preguntaba por el bienestar emocional de Emma, el informe psicológico decía lo mismo. La menor manifiesta ansiedad ante el contacto con la madre biológica y expresa sentirse segura únicamente en presencia del padre y su entorno actual. Esa frase se volvió mi escudo. Y también mi carga. Porque aunque el sistema parecía finalmente entendernos, el desgaste interno en casa era real. Elisa y yo discutíamos más seguido, Max se mostraba retraído, y Emma comenzó a tener pesadillas. Gritaba por las noches, temiendo que la señora viniera a buscarla. No sabía cuánto más podría resistir. Hasta que una tarde, al volver del trabajo, encontré una patrulla frente a la casa. Mi corazón se detuvo. Un oficial me interceptó antes de entrar. ¿Usted es el señor Aaron Blake? Sí. ¿Qué pasa? Su exesposa intentó llevarse a su hija del colegio. La maestra intervino y llamaron a seguridad. Está en custodia preventiva. El mundo me dio vueltas. Cuando vi a Emma dentro del auto de la policía, abrazada a Elisa, entendí que ya no estábamos lidiando con un capricho legal. Era una obsesión peligrosa. Y mientras firmaba el reporte, con las manos temblorosas, me hice una promesa silenciosa. Nadie, ni siquiera la mujer que le dio la vida, iba a volver a romperle el alma a mi hija. Actualización 2. La noche en que Samantha intentó llevarse a Emma, algo dentro de mí cambió. Hasta ese momento había tratado de mantener la calma, de creer que el sistema funcionaría, que los jueces, los psicólogos y los informes hablarían por nosotros. Pero verla así, temblando en los brazos de Elisa, llorando sin poder respirar, me rompió algo que ya no pude recomponer. El oficial a cargo me explicó que la situación se consideraba un intento de retención indebida, no un secuestro, porque Samantha figuraba legalmente como madre. ¿Y eso qué significa? Pregunté, incrédulo. Que el juez decidirá si fue un malentendido o una violación de la orden. Un malentendido, así lo llamaron. Como si casi arrancar a una niña de 13 años del colegio fuera un error administrativo. Esa noche, Emma no quiso dormir sola. ¿Y si vuelve? Preguntó, con los ojos abiertos en la oscuridad. No va a volver, amor. Te lo prometo. Elisa se acostó al otro lado, la abrazó y empezó a tararear una canción que siempre le cantaba a Max cuando era pequeño. Fue la primera vez que Emma se durmió en paz desde que todo empezó. Y también la primera vez que entendí cuánto la amaba Elisa, no solo como mi esposa, sino como si fuera su propia madre. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó. Aarón, la corte va a emitir una restricción temporal. No podrá acercarse a Emma ni a tu casa hasta que se determine si hubo intento de secuestro. ¿Temporal? Repetí. ¿Por cuánto tiempo? 2 semanas. Luego habrá audiencia. 2 semanas no eran nada. Pero era un respiro. Durante esos días, la casa volvió a parecer un hogar. Elisa horneaba galletas con los niños, Emma reía, Max contaba chistes malos. Por momentos, todo parecía normal, pero la calma nunca dura mucho cuando hay alguien dispuesto a destruirla. Un martes, mientras salía del trabajo, me llamó mi abogado otra vez. Aarón, tienes que prepararte. ¿Por qué? Samantha ha cambiado de estrategia. Está alegando que tú y tu esposa manipularon a Emma en su contra. Dice que están usando tácticas de alienación. Sentí un nudo en el estómago. ¿Está loca? Intentó llevarse a mi hija. Lo sé, pero su abogado está moviendo hilos. Dicen que todo fue una confusión, que Emma se asustó porque tú la influenciaste. Colgué sin despedirme. No podía creerlo. No bastaba con destruir nuestra paz, ahora quería distorsionar la historia a su favor. La audiencia fue un campo minado emocional. El juez, un hombre de unos 60 años,
leyó los informes uno por uno. Los psicólogos hablaron de trauma, ansiedad, pérdida de confianza. Emma, bajo orden judicial, tuvo que asistir a una sesión privada con un especialista del tribunal. Cuando salió, estaba pálida. ¿Te preguntaron cosas feas? Le dije. Me preguntaron si odiaba a mi mamá. ¿Y qué dijiste? Que no la odio, pero tampoco la quiero. Esa frase quedó grabada en mi mente. Era la verdad más simple y dolorosa de todas. Las semanas siguientes fueron un desfile de declaraciones, firmas y evaluaciones. La policía recomendó mantener la orden de restricción. Los informes escolares confirmaron que Emma mostraba angustia cada vez que se mencionaba el nombre de su madre biológica, pero el tribunal no quería cerrar el caso todavía. Elisa empezó a desmoronarse. No puedo más, Aaron. Todo esto nos está consumiendo. Solo un poco más, amor. Saldremos de esto pronto. No es solo eso, dijo, bajando la voz. Siento que me culpas cuando te hablo de ella. ¿De quién? De Samantha. De todo esto. A veces siento que estás tan concentrado en proteger a Emma que te olvidas de protegernos a los demás. No supe qué responder, porque tenía razón. Mi vida giraba alrededor del miedo a perder a mi hija, a mi esposa, a mi familia. Y en el intento de mantenerlo todo, estaba descuidando lo más frágil, nosotros. Y prometí internamente que compensaría todo cuando esta locura terminara. El día de la última audiencia fue largo. Samantha llegó sola. Sin sonrisa, sin maquillaje. Se notaba cansada, casi derrotada. Durante la sesión, su abogado pidió una última oportunidad, que madre e hija participaran en un proceso de reintegración gradual. El juez se quedó pensativo. La ley protege el vínculo biológico, dijo finalmente. Pero también reconoce el daño emocional. Por tanto, el tribunal ordena que la madre participe en un proceso supervisado de reconciliación, bajo terapia familiar, sin contacto directo hasta nuevo aviso. Yo asentí, con alivio y rabia mezclados. Era una victoria a medias, pero al menos Emma estaría segura. Cuando salimos de la corte, Elisa me tomó de la mano. ¿Terminó? Preguntó. Por ahora, sí. Entonces vayamos a casa. Los niños te están esperando. Su voz sonaba cansada, pero dulce. Y al mirarla, comprendí que aunque el mundo se empeñara en destruirnos, nosotros íbamos a seguir de pie. Quizás con cicatrices, pero juntos. Esa noche, mientras Emma dormía, me quedé mirando por la ventana. Pensé en cómo algo tan puro como el amor de un padre puede convertirse en un campo de batalla. Y en cómo el tiempo, por más que duela, pone a cada quien en su lugar. Pero todavía no había terminado. Porque, aunque la ley me había dado la razón, la vida tenía una última prueba guardada. Actualización 3. El proceso de reconciliación supervisada comenzó un mes después del fallo. Emma tenía sesiones semanales con una terapeuta del tribunal, una mujer llamada doctora Keller, paciente, firme, con la mirada de alguien que había escuchado demasiadas historias rotas. Las primeras reuniones eran solo entre ellas dos, luego se sumarían Samantha y, más adelante, yo. El objetivo, decía el informe, era sanar la percepción negativa hacia la figura materna biológica. Como si 11 años de abandono pudieran corregirse en 6 sesiones de 1 hora. Al principio, Emma iba resignada. No quería hablar, no quería recordar. Pero la doctora Keller sabía cómo llegarle. Un día, al recogerla, mi hija me dijo algo que me dejó pensando. Papá, la doctora dice que perdonar no significa dejar que alguien vuelva. Tiene razón, le respondí. Perdonar es soltar lo que te duele, no abrazarlo otra vez. Cuando las sesiones conjuntas comenzaron, me quedé afuera. No quería verla, pero tampoco podía evitarlo. Desde la ventana de la sala de espera, observaba a Samantha llegar cada semana, siempre vestida igual, sobria, controlada, con esa falsa serenidad que tanto la caracterizaba. Y aunque el tribunal la vigilaba de cerca, algo en ella seguía siendo inquietante. Una tarde, la terapeuta me pidió que pasara unos minutos. La señora Reynolds insiste en hablar con usted, me dijo. Solo si está dispuesto. Acepté. Entré en la sala. Samantha estaba sentada frente a mí, las manos entrelazadas, los ojos húmedos. No vine a discutir, dijo. Bien, porque no tengo nada que discutir contigo. Solo quiero que sepas que lo lamento. ¿Qué exactamente? ¿Haberla dejado o haber vuelto? Todo. Bajó la mirada. Pensé que podía arreglar lo que hice, pero ya no sé quién soy para ella.
Debiste haber empezado con unas disculpas, antes que una orden del juzgado. Por un momento, casi sentí compasión. Ya no eres su madre, Samantha, dije con calma. Y lo más sano que puedes hacer por Emma es aceptarlo. Ella asintió, sin levantar la cabeza. Pero cuando salí, escuché algo que me heló la sangre. No pienso rendirme. Algún día entenderá que yo soy su madre. Las semanas siguientes fueron tensas. El tribunal decidió mantener el proceso, pero las sesiones se suspendieron temporalmente porque Emma empezó a tener crisis de ansiedad. No quería dormir sola, temía que Samantha apareciera en la casa, y sus notas en la escuela empezaron a bajar. Elisa trataba de ayudarla, pero también estaba agotada. Una noche discutimos. Aarón, no puedes dejar que esta mujer siga destrozándonos. ¿Y qué quieres que haga? La corte impuso el proceso. Pues lucha para detenerlo. Haz algo. Golpeé la mesa, frustrado. ¿Crees que no lo intento? ¿Crees que no daría todo por borrar a Samantha de nuestras vidas? Elisa me miró, dolida. No lo sé, Aarón. A veces parece que ella sigue aquí porque tú no puedes dejarla ir. Esa frase me atravesó. No por crueldad, sino porque era verdad. Yo seguía viviendo como si Samantha pudiera destruirnos en cualquier momento. Y en ese miedo, le estaba dando más poder del que merecía. Una tarde de viernes, cuando por fin parecía que todo se estabilizaba, recibí una llamada del colegio. Samantha había intentado acercarse otra vez. La policía intervino antes de que llegara a Emma, pero esta vez la situación escaló. Empujó a una maestra y se resistió al arresto. Fui directo a la estación. El oficial de guardia me explicó que enfrentaría cargos por desacato a la orden y agresión menor. ¿Va a quedar libre? Pregunté. Probablemente, con restricción permanente. Pero no podrá acercarse a su hija nunca más. Nunca más. Esa fue la primera vez que esas dos palabras me sonaron a justicia. Esa noche, la casa estaba en silencio. Elisa preparó la cena, Max hacía su tarea, y Emma miraba una película vieja con las piernas cubiertas por una manta. Me senté junto a ella. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Aliviada, respondió, sin despegar la vista de la pantalla. No quiero odiarla, papá. Solo quiero olvidarla. Le acaricié el cabello. Y lo harás. Pero no tienes que hacerlo sola. Elisa se unió a nosotros, abrazando a Emma desde el otro lado. Max se acercó también, encajando entre nosotros con naturalidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Las semanas siguientes fueron distintas. Emma volvió a reír con su hermano, a tocar el piano, a hacer planes para el verano. Elisa y yo fuimos a terapia de pareja, no porque estuviéramos rotos, sino porque queríamos sanar las grietas que todo esto nos había dejado. Aprendimos que el amor no se mide por lo que resiste, sino por lo que cuida. Un día, Emma me dejó una nota en el escritorio. Gracias por no rendirte por mí. Te amo, papá. La guardé en mi billetera. No por nostalgia, sino como recordatorio de que todo el dolor valió la pena. Meses después, el tribunal cerró el caso. El expediente final decía: la menor permanecerá bajo custodia exclusiva del padre. Se prohíbe el contacto de la madre biológica por tiempo indefinido. Samantha desapareció otra vez, pero esta vez por decisión de la ley. Y nosotros seguimos. La familia que no nació perfecta, pero aprendió a ser fuertes juntos. Elisa retomó su negocio, Max ganó un concurso de ciencias, y Emma, bueno, Emma sigue siendo mi motivo para levantarme cada día. A veces, cuando cierro los ojos, pienso en todo lo que atravesamos. Y aunque podría odiar a Samantha por lo que hizo, no lo hago. Porque si ella no se hubiera ido, quizás nunca habría aprendido lo que significa realmente ser padre. La justicia no siempre llega en el tribunal. A veces llega en forma de risa, de un abrazo al final del día, o del simple hecho de poder dormir sin miedo. Y en mi caso, llegó en forma de familia. Una familia que no me tocó, sino que elegí construir desde los cimientos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.